Sí. Amigos del CAIC. No, todavía no son las 8. Todavía no son las 8, deja el guardo. Ahorita ponemos un caras. Amigos del CAIC. Bueno, qué bueno que nos acompañen. Hoy nos acompaña Rosa Angélica Carranza Mureiro, que está a punto de graduarse. Ahora sí está a punto de terminar. Esperemos. Ricardo ahora sí está a punto de terminar la maestría, ¿no? Coco Ortega, que le gusta la ciencia, pero no quiere entrar a la maestría, también está aquí con nosotros. Y bueno, hoy les traemos, amigos, hoy les traemos algo así como el programa de Chabelo. ¿Se acuerdan del programa de Chabelo? Bueno, el programa, Sí. ¿sí? El programa Chabelo era un ruquito que no sabía nada de nada. Como los Y escritos. y que, y que además se disfrazaba, se ponía un disfraz y y jugaba con nosotros cuando éramos niños. Se está apareciendo alguien más, ¿no? Y entonces entrabas a la catafixia, entonces te ponías a jugar, te ponías a mandar un montón de cosas y de repente te decían que sí unas cosas y terminabas en otras. Bueno, en la catafixia de esta ocasión teníamos 3 artículos. El primer artículo, que me había gustado muchísimo, que perdí horriblemente, era la prescripción de las drogas más usadas en Estados Unidos. Entonces, Coco Ortega, si tú decías que era horrible lo que estaba pasando en México, que parecía que estábamos dando a la piñata, ¿no? Que dábamos ivermectina, citromicina, hidrocloroquina, etcétera, etcétera. Mira esto, mira cómo han cambiado las prescripciones. Entonces, en Estados Unidos, su presidente de la República les manda, les dice que la hidroxicloroquina funciona y toma la barbón todos. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos a darles todo lo demás. Y así han estado los medicamentos. Acitromicina no ha tenido tanto éxito, pero hidrocloroquina, hidroxicloroquina ha vendido lo que jamás en su vida. Interesante, ¿no? Interesante. Este no lo quisieron. Este artículo fue el que ustedes no quisieron. Y después en la votación, Angie, estaba, ay, mira, aquí está Marlencita. Marlencita, no te había visto. Marlene García es pediatra y es súper inteligente. Marlencita y Ricardo García, qué buena onda. Bueno, entonces estaba el otro artículo que era el de tocilizumab. Este de tocilizumab fue porque mi mujer quería que pusiéramos un artículo, porque ya estaba harta de que siempre pusiéramos que no había nada, de que nada funcionaba, etcétera, etcétera. Y entonces ella, como es reuma, me dijo, ¿por qué no leen el de tocilizumab? Y como pues hoy Coco y modo donde manda capitán, el marinero nomás no gobierna nada, ¿no? Pues entonces ahí voy a leer el de tocilizumab. Yo proponía este artículo, que es una serie de casos, ¿no? Entonces a una serie de casos, solamente 21 casitos, y estos 21 casitos a todititos les dieron tocilizumab. Y entonces lo que checaban era ver las tomografías, ¿no? Estaban viendo tomografías y veían cómo mejoraban. Entonces, lo que tenían eran proteína S reactiva, Ricardín, imagínate, todos los días tomándole proteína S reactiva. Hasta parecía que estaban en centro médico. No, sí, tómale su procalcitonina. Bueno, entonces lo que se veía es que unos les subía y otros les bajaba. La fiebre, esto fue lo que me pareció más relevante. La fiebre en todos les bajó cañonamente. Eso está bueno, ¿no? No sé qué opinas tú, Ricardini. Suena bien, ¿no? Y luego estos gráficos están bien, están padrísimos los gráficos, no lo podrás negar. Y en estos gráficos, concentración de oxígeno inhalado, cómo iba bajando, y la saturación. ¿Tú qué opinas con esta saturación, Ricardo? ¿Qué puedes ver en este artículo? Ya sé que no lo leíste, pero ¿qué podrías ver en ese gráfico? Pues por lo menos los casos más graves pareciera que tuvieron una recuperación, ¿no? O sea, en realidad se van juntando todos al objetivo que sería tenerlos arriba de 94, ¿no? Ujú. Eh, Digo, obviamente no lo he leído, ¿no? Quizás al día uno se murieron todos los que estaban abajo de 94, ¿eh? Por eso
Sí. Igual, ¿no? ¿Sabes qué? Que no se murió nadie. Sí, no, bueno, Entonces, pues, aquí es la parte interesante de eso. Hola, Pau, ¿cómo estás? Pau, ¿acabas de entrar? Bienvenida, Pau Zamora, bienvenida. Está bien, Pau Zamora no nos quiere hablar. Qué mala onda. Hola, Pau. Y entonces, bueno, en este artículo, lo que yo veo, Ricardo, es que desde el inicio, desde antes de que les den la Todos están medicina, bien. la neta camioneta no tenía ni 80. sí. O sea, no estaban tan graves. O sea, nosotros, por ejemplo, vemos que un paciente está grave cuando está menos de 80, ¿no? Y en este ve, o sea, sí mejora. Estaba de 92 y le subió decae a 98. ¿Es en serio? ¿Cuánto saturas tú, Marlencita? Yo saturo 92. ¿Tú saturas 92, Marlene? Yo, Coco. Coquito, tú saturas 92. Entonces, tú sí estás en un servicio de urgencias y te llega un paciente en el primer día que está saturando 96. ¿Qué dices? ¡Ay, está muy grave! Póngale Está tos. mejor que yo. ¿Qué le dices? O sea, ay, señor, usted tiene hasta, ¿no? Usted satura hasta mejor que yo. Entonces, este es mi primer punto sobre por qué en este artículo de tocilizumab estaba muy extraño. Pero este fue el artículo que ustedes no quisieron. Ay, loquito, porque no lo quisieron. Ni modo. Así es la catafixia. Así es el bote. El bote. Ahí está. Para la próxima. Sofía de El otro Coaguanagua. domingo. El próximo domingo no, porque ya la catafixia así no es. No. Sofía de Coaguanagua, qué buena onda, qué bueno que nos acompañe, Sofía. Ahora voy a poner ya el artículo de ivermectina, que creo que sí lo alcanzaron a leer. ¿Lo alcanzaron a leer algunos? ¿Quién sí lo alcanzó a leer, Osvaldito? Yo sí lo leí. Bueno, ya me quedé antes de bueno, casi en la discusión. ¿Quién dijo eso, Angélica? Ajá. Angie, cuéntanos. Entonces tú empiezas a leer primero el resumen, ¿te parece bien? ¿Cuál era el estado? Empecemos a leer justo como intentamos analizar todos los artículos. Entonces, los artículos en este caso los intentamos leer intentando hacer el estado basal, maniobra y desenlace, que es lo que queremos pues enseñar, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿cuál era el estado basal, maniobra y desenlace? Claro Eran... que perdóname, el que guste, en el momento que quiera, levanta la mano y yo le doy la voz a esa persona, Marlencita, Pau, Sophie, ¿sí? Galaxy Note 8 y Ricardo García, Dulce Urbina. El que quiera, le doy la palabra, nada más levante la mano para que yo lo pueda ver, porque no los veo a todos juntos. Entonces, muy bien. ¿Cuál sería el estado basal, estimada Angélica? Pacientes con, con prueba positiva, SARS-CoV-2. Entonces, ya son positivos a SARS. Uh-huh. Que significa que no necesariamente significa que tengan COVID-19. Recordando que COVID-19 es la enfermedad, ¿cierto? Cierto. Entonces, COVID-19 es ya cuando estoy bien enfermo, bien jodido. Pero puede ser que yo tenga SARS, sea positivo a SARS. No todos los pacientes que tienen SARS, que sean positivos a SARS, van a tener sintomatología. Uh-huh. ¿No? Eso se los digo porque hay muchas personas que les da miedito y dicen, ¡ay, salí positivo a SARS! Espérate tantito, la mayoría de los que salen positivos a SARS no tienen nada, no les pasa nada, es como si fuera una gripa y hay que tratarla como si fuera una gripa, ¿sí? Hay que darle tratamiento de soporte con caldito de pollo y mucho cariño, ¿no? ¿O qué les das tú, Coquito? A las gripas. ¿Les das antibióticos a las gripas? No. ¿No? ¿Por qué no les das antibióticos a las gripas? Es porque es un problema viral. Marlene, ¿por qué? ¿Cuál es el problema de darle antibióticos a los niños con gripa? ¿Por qué en pediatría no se les da antibióticos a los niños con gripa? ¿Cuál es la razón? Tiene su micro apagado. Tiene su micro apagado. Sofi, ¿por qué no se les da antibióticos a los niños con gripa? Resistencia. Hacen resistencia bacteriana. No sé quién lo dijo, pero hoy en día sabemos que se hace resistencia Yo, bacteriana. Marlene. Marlencita, gracias. Se excreta por la orina,
los antibióticos en los desagües se han encontrado que hacen un desastre, y entonces lo que tenemos que hacer es el uso racional de los antibióticos. No se les da antibióticos a las personas que tienen SARS. Puede ser que para el COVID-19 la citromicina puede ser que funcione, o puede ser que si ya tengo COVID-19 y tengo neumonía, puede ser que ahí requiera, por sospeche que tengo sobreagregación bacteriana, y entonces decida yo, Dar un antibiótico. claro, dar un antibiótico. Pero en Solo- este caso no. En este caso teníamos, eran positivos a SARS, ¿sí? Algunos tenían COVID-19. ¿Y cuál era la maniobra? Sofía Martínez. Sofía Martínez, ya no eres ponytail, ya no tienes ya no tienes el pelo rosa. ¿Qué pasó? Te cortaron el pelo, chachita. Pau, Zamora, ¿cuál era la maniobra? Les estaban administrando, si me deja ver un poquito más, doctor, que ¿Sí? yo no tengo el artículo, ivermectina. Para los piojos. Entonces un medicamento para los piojos, ¿ok? Sí. ¿Sí? Y al otro grupo, ¿qué le dieron? Sofía Álvarez, Sofía Martínez. Sofía Martínez. ¿No tienes micrófono? Alberto Villela, Marlene García, ¿alguien que haya leído? Bueno, Acá. sí, adelante, Angie. No les administraron ivermectina, era como su control. ¿Qué les administraron? En el tratamiento habitual, solo no les administraron ivermectina. Es decir, no es un estudio aleatorizado. No. No lo tenemos con placebo controlado. No tenemos ningún comparador que tenga un racional un poco interesante como para pensar en la causalidad como tal. Aunque hay estudios que sí pudieran ayudarnos a verificar estas circunstancias. Ahora, esperen un ratito que mi gato está a punto de orinarse aquí en la mesa. Y, ustedes, ¿por qué no tienen gato? Pero miren, este gato de aquí es una cosa espantosa. Hola. Ok, bueno, entonces, ¿y cuál era el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Mortalidad. ¿Mortalidad? O sea, está Casas de mortalidad. Entonces, aquí tenemos como de costumbre la tabla de 2×2. ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces, en esta tabla de 2×2 tenemos que aquí van los muertos. ¿Sí? Y del otro lado irían los vivos. Entonces, estoy comparando muertos con vivos. Entonces, aquí, ¿cuál debería de ser el verdadero estado basal? Pacientes infectados con positivos a SARS-CoV-2 o pacientes con COVID-19 severos. ¿Cuál creen ustedes? Severos, ¿no? Tendría que ser para ver mortalidad. Sí, COVID-19. Porque los que les dio como la parte, leve, que es como gripa, pues no estamos buscando mortalidad ahí. Ujú. Ok. Miren, aquí tenemos a Pau, que está muy atenta también, la otra Pau de la Facultad de Medicina de la UNAM. Dulce Urbina también nos está acompañando, Osvaldo Islas, que ahora sí no ha hablado absolutamente nada. Y seguimos adelante. Bueno, esa es la idea inicial. Entonces, seguimos rápidamente adelante y vamos a leer el abstract como de costumbre. Y entonces vamos a pedirle a Pau Zamora que si nos ayuda a leer el abstract. Sí, claro. Objetivo. Dice, bueno, resumen, la importancia es que no hay una terapia antiviral establecida para el tratamiento de la enfermedad de COVID-19. El objetivo del estudio es estudiar la utilidad de la ivermectina como un tratamiento antimicrobiano en el desenlace o en el resultado en pacientes con COVID-19. Hasta aquí todavía no sabemos. Hasta aquí, fíjense muy bien los que están haciendo su tesis o algo así. Hasta aquí no sabemos. Vean cómo el objetivo no nos dice exactamente cuál es el desenlace. Entonces, este artículo ya lo hubiéramos regresado, ¿no? Este artículo ya lo hubiéramos dicho, no, pues ya en la clase, en la primera sesión ya hubieran marchado. O ya hubieran marchado las calmadas. Muy bien. Seguimos adelante. ¿Quién más quiere leer? ¿Quieres seguir leyendo tú o alguien más quiere leer? Diseño, no leo el diseño. Diseño es un estudio multicéntrico internacional
observacional, donde, bueno, eso no lo entiendo muy bien, dice un score de propensión, Ujú, sí. match, o sea, que se relacione con casos y controles, en Ujú. un estudio de casos y controles Variado. utilizando datos univariado, utilizando una base de datos de forma prospectiva de pacientes con diagnóstico de COVID-19 entre el 1 de enero del 2020 y marzo del 2020, 31 de marzo del 2020. Ok, ¿alguien le entendió al diseño que nos pudiera No. ayudar? No. Mm, yo me confundí cuando empecé a leer el artículo, pero más adelante explican eso del score de propensividad, o no sé cómo se traduzca eso, que Ujú, es algo como pronóstico de mortalidad. Lo ujú. explican más adelante. Y pareado porque ocuparon de bases de datos, hicieron según ellos un ajuste estadístico y con eso lograron parear según diferentes variables que más adelante explican los grupos tratados con ivermectina y no ivermectina. Ok. Y fíjense que dice ahí estudio observacional. Nosotros cuando veíamos el título, ¿cómo lo veíamos? ¿Como observacional o como experimental? Como experimental. Parecía experimental, ¿no? No, Así es. experimental. Y entonces aquí, bueno, ya se dice que es experimental, que es observacional, Ujú, Sí, muy extraño. sí. de una base de datos. Ujú. Agarraron una base de datos, seleccionaron unos casos y seleccionaron unos controles. A lo cual, en las clases les hemos llamado que este tipo de estudios se llaman caos y controles, ¿no? Estudios de caos y controles. ¿Por qué se llama de caos? Bueno, antes le decían casos, ¿no? En inglés dicen case, pero nosotros decimos caos y controles. ¿Por qué decimos caos? ¿Por qué le llamamos así caos y controles? Pues el estudio de casos y controles es, Caos bueno, hola, ¿cómo ha estado? y caos. Quisiera alzar la mano, pero es la primera vez que me conecto en la laptop y no sé cómo alzar la mano, perdón. Ok, adelante. Es muy difícil la parte de, ¿cómo se llama? El pareamiento. Y también determinar cuántos casos por cuántos controles vas a utilizar. Esa es la parte a mí que se me hace complicada y en muchos estudios falla. Es como que no tienen una manera de determinar cuántos casos por cada control, cuántos controles por cada caso, o no definen bien quién es el caso y quién es el control. Ok, Entonces pero, a veces parece casos y no casos, entonces pero no. vámonos por el principio. En los estudios de caos y controles, lo primero que tenemos que entender es que el inicio de los estudios de caos y controles es cuando ya pasó todo. Es decir, yo aquí me voy aquí y selecciono a los muertos. Yo hago la selección de los muertos. Y yo me agarro unos vivos que aparentemente tengan la misma característica. ¿Sí? Y entonces aquí yo les pregunto a estos muertos, bueno, no les pregunto, pero bueno, sí me entendieron, ¿no? Yo les pregunto a estos muertos, ¿cómo ven esto? Bueno, pues entonces, que si tomaron o no tomaron ivermectina. Y entonces, cada uno de estos va a tener si tomó o no tomó ivermectina. ¿Ven por qué es caos y controles? Porque no sabemos exactamente de dónde provienen. Entonces empieza a surgir este problema. Además, los sesgos que tiene este estudio siempre son bastante conflictivos en el análisis de la información. Tenemos Prácticamente el nadie, principal, el sesgo de memoria. prácticamente nadie en su sano juicio hace estos estudios a menos que esté muy necesitado de publicar, ¿no? Entonces, de repente uno está así de, ay, no he publicado nada este año, me van a correr de nutrición y entonces, puta, pues ahí es cuando uno dice, pues tengo que publicar algo, ¿no? Porque no, como no he publicado nada este año, pues hay que publicar algo de COVID. Entonces, vamos a seguir leyendo, ¿no? Entonces, es un estudio internacional eh, controlado de esta manera entre tales fechas y tales fechas, ¿sí? La exposición son 150 microgramos de ivermectina. ¿Alguien sabe si esta dosis es adecuada? Si es la que se le da para los piojos.
¿Coco? Sí, se maneja entre 150 a 200 microgramos por kilo. Ok, ¿cada Sí. cuánto tiempo? ¿Mandé? ¿Cada cuánto se da la ivermectina? Ahí va a depender del problema porque se da para varias cosas, pero en el caso de los piojos yo vi que era monodosis. Aquí está, también es monodosis. Cuando está utilizado, aquí la parte a mí me llamó la atención porque yo la ivermectina como antimicrobiano la he visto o sea, sí es la dosis de 150 a 300, 250, pero cada 12 horas como antimicrobiano. Entonces me llamó la atención por qué una sola dosis. Pero Va a bueno, depender del problema, va a depender, se da como antiparasitario y en el caso de los piojos, como dice Rodolfo, sería monodosis. ¿Qué Pero les para parece, ¿qué les parece otros este desenlace principal? Perdón que te robe la palabra. Marlene, Sí. por favor, adelante, Marlene. Marlene, sí. Te escuchamos. Hola, Sí, adelante. pero la dosis es en el caso de COVID, la dosis está mal porque es en relación a la severidad de la enfermedad. Si es en relación a la severidad es como se va dando la dosis. Puede ser dosis única, puede ser cada 12, puede ser por 3 días o 5 días consecutivos. Entonces, desde ahí hay un sesgo, creo yo. Ok, Bueno, según lo que estudié, ¿verdad? ok, No sé. ok. Me parece muy bien. Eso habla de que no sabemos si funciona o no funciona. Entonces, como no sabemos si funciona o no funciona, bueno, aquí lo que ellos Exacto. dicen es, bueno, vamos a ver con esta dosis, ¿no? Vamos a probar con esta dosis. Y entonces, ¿cuál es el desenlace principal? Pues evalúan la asociación que existe entre la ivermectina y la administración de ivermectina con la sobrevida en COVID-19. Bueno, pacientes con COVID-19. Como habíamos dicho, muertos, ¿no? Vivencia. Muertos con COVID-19. Ok. Y entonces hicieron una corte donde incluyeron 704 pacientes con ivermectina y uno a uno, 704 controles, ¿sí? En 3 continentes, ¿sí? Y fueron apareados por edad, sexo, raza, etnicidad. Utilizaron QuickSOFA para hacer las comorbilidades. Y bueno, vieron también que cómo tuvieron menos pacientes ventilados, 7.3 contra 21.3, y la muerte total dice que fue menos en el grupo de la ivermectina, 1.4 versus 8.35. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Hasta aquí. Que les fue bien. Pues fue súper bien, ¿no? Disminuyó la mortalidad, ¿no? ¿Sí o no? Con una P muy significativa. 0.001. ¿Sí? Ahora vamos a intentar leer el artículo. Material y métodos, como ya lo habíamos dicho. Agarraron un montón de pacientes, ¿sí? De todos lados del mundo. Hicieron un estudio al cual le llaman Real World Data. ¿Alguien sabe qué es esto de Real World Data? Estos son estudios que le dicen que son estudios de la vida real, ¿no? Entonces, un estudio de la vida real quiere decir que son estudios que son, es cómo se da en la vida real. O sea, cómo, con todas las variantes, las atenuantes y las complicaciones, cómo es que se da en la vida real, ¿no? Entonces, se siguieron a los pacientes con el fin de evitar sesgos, ¿sí? Y entonces, bueno, todos los datos fueron metidos. Entonces, aquí está todo lo que hacían, ¿no? Todos los datos y el diseño como tal. Aquí está el diseño, que ya habíamos leído, ¿no? Aquí está el outcome principal, los análisis estadísticos. Espero que todos estén muy a gusto con los análisis estadísticos. Y entonces, en el análisis estadístico dice, ¿alguien podría leer esto? To control the non-random assignment of patients. el control para la no aleatorización asignada a los pacientes fue construido por una
un modelo de regresión logística que predice la Probabilidad. Probabilidad. probabilidad de la mortalidad con un score de propensidad, ¿Sí? y fueron, ¿cómo se llama esto? Pareados. Pareados. Fueron pacientes pareados en una corte para este score. O sea, entonces Una cosa para acá. hicieron estratificaciones. Entonces, ¿No hubo aleatorización entonces? no hubo No, aleatorización. pero Es intentaron un estudio controlarlo, observacional. ¿no? Es un observacional. Sí, aquí alguien levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién haya levantado la mano? Oh, Adelante. Si no, la bajo. Creo que no. Ok. ¿Sí? Entonces, yo. lo que hicieron fue, ya tengo la corte, y entonces, debido a que no haya aleatorización, lo que voy a hacer es construir un modelo de regresión logística para, a partir de la predicción de mortalidad, para ver cuál se iba a morir más, cuál era más propenso a morir. Entonces, esos los pusiera en dos grupos para poder hacer una estratificación. ¿Alguien sabe cómo se llama esta manera de mejorar los sesgos o esta manera de controlar este sesgo? ¿O qué sesgo es el que intentaron controlar con esto? ¿No? ¿Rebe? ¿David? El de estratificación pronóstica, ¿no? doctor? No, Esta es una estratificación pronóstica. Y Perdón. entonces, la estratificación pronóstica, Pau, se hace para evitar el sesgo de susceptibilidad pronóstica. El sesgo de susceptibilidad pronóstica es el sesgo que yo le digo, Susceptibilidad. el sesgo de la tanga. ¿Se acuerdan? Es que se cortó, no sé si soy yo. ¿Sí? Ah, sí. ¿Se acuerdan cuál era el sesgo de la tanga? No. Sí. Qué triste, sí me acuerdo. ¿Sí? De eso sí me acuerdo. ¿Cuál era ¿Cuál el sesgo de la tanga? El sesgo de la tanga es que eran Pues es que el pacientes que está más cerca del hoyo, que ¿no? estaban más cerca del hoyo, ¿no? Entonces, aquellos pacientes que estaban más cerca del hoyo, entonces eran aquellos que había que ajustarlos para no juntar peras con manzanas. Entonces, puede ser que la ivermectina responda de distintas maneras a un distinto grupo de pacientes, ¿no? Entonces, la corte fue de 169 hospitales en 3 continentes, se incluyeron 704 pacientes con ivermectina, ¿sí? Y dice aquí, ¿alguien podría leer, por favor? ¿Alguien podría leer de aquí? ¿Quién quiere leer esta parte aquí? Of those required. A ver. Aquí está, the average dose. Desde aquí hasta abajo. Venga, ¿quién? Angélica. Dice la dosis, el promedio de la dosis de ivermectina administrada fue de 150 microgramos kilogramo de peso corporal y basado a discreción clínica de tratamiento para COVID, bueno, de COVID-19. Como decía Marlene, hace Los rato, ¿no? resultados obtenidos. Que no Ajá. está estandarizada tampoco la maniobra, ¿no? Exacto. Entonces No. ahí tienes sesgos potenciales en la maniobra, ¿no? Ujú. Y Marlene decía, híjole, pues es que aquí sucede que como veo doy, ¿no? No tengo una dosis adecuada, entonces de repente le echo muchote, le echo poquito, como si estuviera haciendo un caldo de una bruja, ¿no? ¡Ay! Le voy a echar otro poco más. Entonces, este es un problema para el estudio, porque quizás algunos pacientes recibieron más dosis o menos dosis. Es decir, no hay una dosis respuesta. Y entonces, Vic, que es un seguidor de nosotros, Vic, ¿en qué hospital estás, Vic? ¿Me puede En la recordar? 53, Los Reyes. Vic de 53 Los Reyes, gracias por seguirnos con tus alumnos. ¿Nos puedes decir ahora qué dice aquí, por favor? Dice, de estos, los... De aquellos Exacto. pacientes que fueron estratificados por un modelo de regresión logística que requirieron ventilación mecánica, sí. Pocos pacientes murieron en el grupo de ivermectina, 7.3% contra 21.3%. Y alrededor de los índices... Overall, dentro de todos los muertos. Pocos con ivermectina, de 1.4 contra 8.5. Sí. El cual dice con una correspondencia de... Sí, dice, a ver, voy a intentarlo yo ahora, Vic. Dice, dentro de todos los que se murieron,
dentro de las tasas de muerte global, hubieron menos muertos en el grupo de ivermectina. Exacto. 1.4 contra 8.5. Hicieron también análisis de supervivencia, a lo cual el análisis de supervivencia presenta esto que se llama hazard ratio. ¿Qué es un hazard ratio, estimada Pau? Es un híbrido de riesgo. Ah, gracias, eso lo inventamos en la clase. Pero el híbrido de riesgo, ¿qué es eso? En inglés, porque no tenemos traducción al español y además nadie nos reconoce como que, digamos, que el híbrido de riesgo, nadie nos va a entender. ¿Qué es? Una razón de riesgos, ¿no, Rodolfo? ¿Cómo? Como una razón de riesgos. Es como una razón de riesgos para modelos hazard multivariados. ratio. Es el hazard ratio para modelos multivariados. Nosotros lo tradujimos como híbrido de riesgo. Y dice que esto te protege 0.20. ¿Qué opinan? ¿Qué significa que te proteja 0.2? Es una regresión lineal nada más, ¿verdad? No, es una regresión que se llama regresión de riesgos proporcionales de Cox. Aunque no estoy seguro porque el artículo no presenta nada. No presentó absolutamente nada en material y métodos, ¿no? No Ni en presentó resultados. nada. Aquí dijo que era nada más hazard radios, pero parece ser que no. Aquí me dice long rank test, o sea, solamente es el bivariado. Entonces, nada más sería modelos de Kaplan y Meyer. ¿Sí? No es nada, pero aquí no hay un bivariado que nos muestre la curva. La verdad es que parece ser como si se lo hubieran sacado de la manga, así. ¿Sí? Pero ¿qué significaría un hazard ratio de 0.20? De 0.2. O sea, que tiene, es que se incrementa. Sí, adelante. ¿Quién dijo yo? No, perdón. Levanto la mano. Sí, ¿quién levantó la mano? ¿Pau, Samara? Venga, Pau. Bueno, sería ahí que hay dos veces, bueno, dice 1.4% versus 8.5% con un hazard ratio de 0.20. Ajá. Okay. Entonces, ahí yo lo que entendería es que tienes, o sea, como 2 veces más protección porque es positivo, o sea, no es un valor negativo. Ok, sí es de protección porque... O sea, habría que, o sea, quiero, o sea, como lo quiero interpretar es que si tú tienes, o sea, que a los pacientes que se les da ivermectina tienen 2 veces mayor protección o menor, no sé cómo decirlo, menor mortalidad o mayor protección para evitar el desenlace. Ok, tienes media palomita porque dijiste la palabra de protección, pero te falló un poquito. ¿Qué le falló? Rodolfo. Sí. Sí, espérame un tantito porque subió la mano Carolina Trejo. Ahorita que levante la mano uno por uno. Sí. Sí, Salvador, ahí voy. Sale. A ver Sí, si no. Sí, adelante. A ver si no la riego, pero creo que sería, es que no sé cómo interpretarlo, como 20 o como 80. ¿Podrías decir que hay una disminución de 80% del riesgo de la mortalidad Esa es una en manera. relación a la mortalidad con el control con la ivermectina? Ok, ahí utilizaste una fórmula que se llama la fórmula de reducción de riesgo relativo, que es igual a el riesgo relativo o el hazard ratio menos 1. Menos 1. Por eso decía que si no sabías si usar el 20 o el 80, o podríamos decir que tienen 20% de protección, es un factor de protección en 20% en relación a los pacientes. Caíste en el mismo error, caíste en el mismísimo error que cayó Pau. Ricardo Berea, adelante. Es que ahí tenemos que tener cuidado porque, o sea, el horizonte clínico nos marca ahí el 1 como, digamos, el límite entre lo que protege y entre el riesgo, ¿no? En el riesgo tenemos a partir del 1 hasta el infinito. Ahí sí, pues no hay mucho problema a veces para leer. Pero el problema es leer al infinito. Ajá. No, digamos, para el otro lado, hacia el riesgo, ¿no? Pero del lado de protección solo tenemos del 1 al 0. Entonces, también pues, la manera de leerlo no sería, digamos, proporcional si lo empezáramos a leer de la misma manera. Entonces, generalmente para tener una idea de qué tanto pesa este lado, lo que se puede hacer es dividir 1 entre el valor que tenemos, el hazard ratio, o sea, sería 1 entre 0.20. Y así tendríamos qué tantas veces más nos está protegiendo. Y entonces decimos, si protege es para acá, y si daña es para el otro lado. ¿Sí?
Entonces, ¿es hacia infinito o es hacia el cero? Y entonces Ricardo nos dice, aquí lo dividimos, ¿sí? Lo dividimos entre 2 a 10. Órale. Salvador Vergara, ¿qué dice? Sí, hola Rodolfo. Yo creo que hasta donde yo recuerdo el hazard radio en este tipo de estudios indican, en este caso sería 80% de protección en relación a ese desenlace, porque es menor a 1. Cuando es mayor a 1, al contrario, es un factor como de riesgo para. Okay, no sé si estoy en lo correcto. De acuerdísimo. Entonces, si es menos de 1, es de protección, y si es más de 1, es que la ivermectina daña. ¿Sí? Entonces, aquí ivermectina daña, que no daña, y acá es ivermectina protege. Y entonces, ¿cuánto protege? Bueno, pues protege, hay varias maneras de analizarlo. Una manera, como dijo Ricardo, otra manera, como dices tú, que sería utilizar la fórmula de disminución de riesgo relativo de 1 menos 100 para hacer la interpretación de qué tanto protege, ¿sí? Pero otra manera es intentar pensar de cuánto era la mortalidad global de los sujetos. Y entonces, la mortalidad global de los sujetos, digamos, sin el uso de ivermectina, era de 8.5. ¿Están de acuerdo? Con el uso, ¿no? Sin el uso. Sin el uso. Without. ¿Sí? Ah, ok, ajá. 8.5. Entonces, si yo digo, ¿cuánto me reduce de esa mortalidad de 8.5? ¿Cuánto me va a reducir si yo le doy ivermectina? Entonces yo multiplico 0.2 por 8.5. ¿Alguien tiene una calculadora? 1.7. Entonces, la mortalidad final real quedaría en 1.7. Esta sería la mortalidad que yo pudiera encontrar en este grupo. Entonces, me protege cañoncísimo, ¿sí? Parece que ayuda mucho, mucho, ¿ok? Pero los datos no parecen nada fehacientes. Y ahora, cuando me voy a las tablas, Salvador, Sí. cuando me voy a las tablas, la cosa se pone más peliaguda. Porque me voy a la primera tabla, 704 contra 704, que de entrada ya dijimos que a la hora de hacer un casos y controles está completamente sesgado, ¿no? ¿Sí, Pau? Digo, Carolina Trejo. Caro, ¿sí? Y es que ahí pues hicieron un 1 a 1, pero nunca explican cómo, por qué o en qué se basaron para poder Mira esto. hacer una relación 1 a 1. Por lo menos cuando no saben, bueno, yo tampoco sé, ¿verdad? Pero ponen como 2 a 1, que sea para no verse tan mal, pero aquí fue así como de... Ok, olvide eso, pero ahora veamos esta tabla. Esta tabla de aquí, que es la que yo creo que está bien, porque no deberíamos de utilizar modelos de supervivencia. ¿Por qué no debemos de utilizar modelos de supervivencia para desenlaces de tan corto plazo? Laura o Víctor, ¿por qué no? ¿Cuál es la razón? Sofi, ¿ya te fuiste? Rebe, ¿por qué no utilizar modelos de supervivencia y sí usar modelos de chi cuadrada y modelos de regresión logística en estos casos? Ricardo Verá. Pues es que es muy poco el tiempo para detectar a los casos que van presentando el desenlace, ¿no? O sea, rápidamente tendríamos un descenso en la gráfica, ¿no? Sin que nos diera mucha información. Claro, o sea, porque ese sobreestima, porque es un híbrido de riesgo, utiliza tiempo persona. Y aquí el problema no es eso, aquí tenemos el seguimiento de los pacientes, a más tardar en 20 días ya sabemos qué les pasó. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es exactamente este análisis que vemos aquí. Soc Ortega, ¿qué ves en este gráfico? Pues que la mortalidad en aquellos pacientes que recibieron ivermectina ¿Sí? disminuyó de forma importante. ¿Sí? En forma importante. ¿Qué tanto disminuyó de forma importante, estimada Soc Ortega? ¿Eh? ¿Cuánto es para ti importante? Pues aquí dice que disminuyó del 8.5 hasta 1.5. No, a ver, velo bien, pues vamos a ver el gráfico. Porque ese gráfico dice, es el de hazard radio, al cual dijimos que estaba sesgado.
este es el bueno. ¿Cuánto disminuyó la muerte? ¿Cuántos se morían en este grupo sin ivermectina? Soco. Sin ivermectina, el 1.3%, 1.2. 1 punto y cachito, ¿no? 1.1. O 1.2. O sea, sin ivermectina, los pacientes se mueren 1.2. Ay, bendito el Señor, ¿no? ¿No? O sea, esto, qué buena onda, porque aquí en México se nos muere casi el 8%. El 8%. Entonces aquí está muy bien. Ok, y en el grupo que sí les di ivermectina, Como punto. Como el 1%. O el 1. de 1.2 a Punto 2. Punto 2. Punto 2. Punto 15. 0.2. ¿Cuánto mejora en porcentaje, señoras y señores? ¿Cuánto mejora de 1 a 1.2? 10%. 10%. ¿Quién dijo 10%? 1%. 1%, Pau. 1%. Este es un clásico de clásicos de 1%. véanle la cara al cristiano, Choco, porque los gráficos de aquí van del 0 al 100%. Si tuviéramos una escala del 100%, entonces veríamos que las diferencias son chiquititas, de 1 a 1.2. 1%. Ah, qué mamada esos consejos, ¿no? No sé si me di a entender. Sí. ¿Sí? Ahora, para el sesgo de la tanga, que se llama de susceptibilidad pronóstica, en los pacientes, en aquellos que ya tenían el ventilador, no los pacientes que están en la calle. Para los pacientes que están en la calle, le voy a reducir la mortalidad en 1%. 1%. O sea, nada. 1%. Pero para los pacientes que están ventilados, ¿qué tal? Ok, ya está ventilado el paciente, entonces le voy a partir sus tabletas de ivermectina y se las voy a dar por la sonda. ¿Cuánto, Víctor, perdón, Marlencita, que no ha participado, cuántos se mueren en el grupo de ivermectina? ¿Cuál es la mortalidad en el grupo de los que no toman ivermectina, de los que están de estos de no ivermectina? Ay, Dios. 2.1. El que no toman, 2%, de acuerdo a ese gráfico. Hasta 2 y cachito. 2% son los que se mueren. 2.1. 2.1 dice la quisquillosa la quisquillosa de Coco Ortega, ¿no? Es un poco arriba. Ay, 2.1, ahora sí, muy exacta. ¿Ok? ¿Qué opinas tú? Pacientes ventilados. Pacientes que tienen ventilación. ¿Tú crees que se muera 2.1? No, pues les fue bien. No, para nada. ¿Es en serio? ¿Cara de qué No, nos pues quieren no. ver estos cabrones? O sea, en buena onda. Durante las chava, primeras ¿viste? 24 horas. ¿No? Que en las primeras 24 horas, o ¿qué pasó? ¿Sí, chava? Sí, O sea, sí, sí. 2% de muerte sin ivermectina. Sí. Y con ivermectina, ¡ay! No, hombre, es el doble, es muchote. Es muchísimo. 1.5. Punto 3 o punto 2. Aquí, bueno, aquí ya se ve mucho mejor, ¿no? Como punto. Aquí ya está bien padre, porque Oh, sí. casi un 2%. ¿Sí? Pero este es un gran problema. Laura, adelante. Lau, adelante. No, tienes que prender tu micrófono, Lau. Bueno, Lau, no la... Tiene abajito viene el micrófono. Sí, Marlencita, ¿ves lo que hicieron estos canijos con nosotros? ¿Cuál es tu opinión? Primero estos gráficos. Primero platícanos de los gráficos. Sí, jugaron con nuestros sentimientos bien feo y es un... Qué gachos, ¿no? O sea, qué insultante. Sí. La verdad. Qué poca. Ojalá que no se los publique nunca, ¿no?
Este es un artículo de los Exacto. que mandan para publicar y estamos esperando que ojalá, o sea, que se manden cartas al editor para que se sepa que esto que están haciendo es una vergüenza, sobre todo en este tipo de gráficos, ¿no? Es una vergüenza porque si se murió el 2%, ¿se imaginan la curva de sobrevida, Pau? ¿Te imaginas esta Claro. curva de sobrevida? Pues esta curva de sobrevida, si nada más se murió el 1%, estaría así, Ujú. ¿no? Ay, ahora no me quedó curva, pero bueno, estaría así, ¿no? Muy, muy pegado. Y el otro, híjole, así. A menos que le dieran un zoom, ¿no? Así. ¡Ay, véanme! Ah, sí, sí hay diferencia. Pues sí, pues si le doy un zoom hasta mi abuelita, ¿no? ¿Sí, sí se entiende? Bueno, Sí. Sí. entonces, este es el escenario, este es el artículo feíto que nos tocó el día de hoy, pero bueno, ustedes votaron por el artículo, ¿no? Bueno, lo que yo les quería decir es que ahorita en la época del COVID-19 está en chino porque todos estamos necesitados de darle algo a los pacientes, ¿no? O sea, nos surge darle algo a los pacientes. Y tal parece que entre más le dé, mejor, ¿no? Entonces, los médicos que le dan muchos medicamentos, como que son los que están a la moda y los Se que le pueden sienten dar. héroes. ¿Cómo, Soco? Se sienten héroes. Yo no sé si se sienten héroes o en realidad la verdad no sé, si es desesperación puede ser. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos derecho de darle lo que querramos a nuestro paciente, sin duda. Ese es la libertad médica. La libertad médica es que yo puedo ponerles flores de Bach, le puedo poner piedras aquí en la parte de atrás, ¿no? Coco le puede, ¿no? ¿No? Rezar un rosario, le podemos hacer lo que querramos. Pero lo que estamos intentando hacer aquí no es otra cosa más que leer artículos y ver e intentar desglosarlos. Porque de repente alguien me dice, ya leíste el artículo de ivermectina y como como tengo que planchar y lavar en mi casa, porque está uno aquí todo el día en la casa y viene como, no, tienes que estar planchando, lavando y haciendo un montón de cosas, ya ni lees. Entonces, bueno, pues por lo menos que aquí, ¿no? Que en estas sesiones por lo menos podamos leer y desglosarlo un poquito y ver de qué se trata. Yo con este artículo, yo con este artículo, yo no daba ivermectina. Bueno, si tuviera piojos, o sea, si lo revisara y tuviera piojos el cliente, como yo, por ejemplo, sí le daba. Pero quizás dárselo por el hecho de que porque está confiando en mí, a mí me parece que es un tomar el pelo a los pacientes. No sé qué opinen. Les dejo a ustedes el micrófono. Sí, adelante. Yo creo que también radica el problema en nuestra forma de que nos educan, ¿no? O sea, normalmente nos educan de que tenemos que hacerle algo a los pacientes, ¿no? O sea, no sé, bueno, los que hemos estado haciendo la residencia, siempre es, bueno, ¿qué le hiciste a tu paciente, no? Siempre es la pregunta que les hacemos, ¿no? Y a veces el no hacer es mal visto, ¿no? En lugar de decir, bueno, ¿qué le hiciste de lo que tú sepas que le hizo un bien a tu paciente, ¿no? Entonces creo que nos queda ese gusanito de decir, pues no estoy haciendo nada, estoy mal médico, ¿no? Y a veces no tomamos en cuenta el no hacer daño, o sea, primero no hacer daño, ¿no? O yo lo que he visto es que algunos colegas míos me han dicho, no, ¿sabes qué? Que yo ya probé el cloro, el hidroxicloro, o probé una madre porque lo leí y me fue re bien. Bueno, sí está bien probar, o sea, hacer experimentos está bien, pero lo que no está bien, y es un delito, es que yo le diga a mi paciente que algo sirve cuando no sirve. Ese es un delito. ¿Por qué? Porque lo estoy poniendo en riesgo. No sé, no, eso está bien en la Ley General de Salud, ¿no? En la Ley General de Salud, ¿no, Ricardo? ¿Tú qué sabes de eso? O sea, no puedo experimentar yo por mis polainas en un paciente, ¿o sí? No, o sea, tendría que ser bajo un protocolo de investigación, ¿no? Pero el problema es que aquí estamos metiendo también a veces conceptos de uso compasivo de medicamentos cuando se nos ocurre, o sea, es como una carta, el comodín que lanzamos, ¿no? Decir, pues como no tengo más que darle, se lo doy por forma compasiva, pero en realidad debería darse por un protocolo, ¿no? Caro Trejo, por favor. Yo creo que esta situación en México es un poco más complicada,
porque culturalmente, como mexicanos, tenemos la cultura de la polifarmacia, de más es mejor. Entonces, bueno, yo no soy médico, pero yo me dedico a la parte de farmacovigilancia. Entonces, cuando ves, por ejemplo, en terapia intensiva, es donde más yo he visto reacciones adversas que ponen en peligro la vida de los pacientes por interacciones medicamentosas, ¿no? Entonces, muchas veces yo creo que el médico se ve orillado, como dice el señor Ricardo Berea, a dar algo, porque, o sea, es la angustia de los familiares que están presionando, ya no le estás haciendo nada a mi paciente se está muriendo. ¿Cómo explicar? Oye, pero no funciona nada, pero es que ellos vieron en el Face que la ivermectina sirve, que el óxido de cloro sirve, que los tragos de Lysol sirven. Entonces ya se ponen como en el conflicto de que le doy y quizá puede funcionar en el 0.2%, ¿qué tal si sí le toca y sí se salva, ¿no? Entonces es bastante complicada esta situación. Yo estuve revisando la farmacoterapia de la sesión pasada, me encontré 3 interacciones mayores que ponen en peligro la vida. O sea, ya se considera una interacción mayor cuando supera enormemente el riesgo que el beneficio. Entonces ahí, evidentemente, pues la persona, bueno, el médico que recetó eso, no tenía ni la más remota idea y creo que no ha leído artículos científicos y dijo, pues denle de todo lo que hay. Pero bueno, es un ejemplo de lo que podemos encontrar, porque también tenemos a los médicos de las farmacias aledañas, de los consultores aledaños a las farmacias, muriendo de COVID, porque evidentemente están tratando a pacientes con COVID. Y pues no se quita la parte que sean médicos titulados con cédula y el esfuerzo de estudiar la carrera, pero muchas veces se ven obligados, bueno, no muchas veces, se ven obligados a vender más, ¿no? Entonces ahí todavía tenemos otro punto más. Y sí, yo esperaría que esa receta que compartieron en la clase pasada fuera algo así, como un médico de farmacia, porque la verdad no Lo que quiero platicar, lo que te quiero platicar de ese caso es que a mí me interconsultaron para ese caso, y yo yo vi ese paciente, yo atendí a ese paciente, la saturación, o sea, me hablaron porque me estaban diciendo que prácticamente se iba a morir y que había que hospitalizarlo, que había que tomarle una tomografía. Y entonces el señor se fue a tomar la tomografía y aparecían unas lesiones miniatura en el pulmón. Ya no tenía tos, iba en su día 14, ya no tenía tos, ya no tenía prácticamente nada, ya no tenía fiebre. Y el cuate le hace esta receta, lo ve y le da esta receta. Le tomamos la oximetría de pulso, la saturación parcial de oxígeno, y en la saturación parcial de oxígeno estaba en 92, el paciente estaba hablando, el paciente estaba muy bien, y me dice, ¿sabe qué, doctor? Pues es que yo creo que exageraron un poco. Y además de todo, ya me acabé el dinero, porque era gente humilde, ya me acabé el dinero en la tomografía. Y si yo hago esta receta, me dijeron, y con todo lo que me dijeron, pucha, le pusiera una a la nota. Yo no me reí, pero bueno, ahorita sí me puedo reír, pero ya le quité todo y le mandé que le dieran besos y abrazos, como siempre de receto para las infecciones de vías respiratorias altas, que si tuviera fiebre, témpera, ya le habían dado acitromicina, ¿no? Y que si tenía fiebre me hablara por teléfono. Pasa una semana después de todo eso y me habla por teléfono y me dice, doctor, estoy muy bien, muchas gracias. Entonces, a toro pasado yo les puedo decir que esa receta fue por demás, ¿no? Estaba utilizando anticoagulantes, ¿no? Que son muy serios, las interacciones medicamentosas que son serias, ¿no? Entonces... Simplemente había 4 duplicidades en esa receta. Ya hablar de una duplicidad es meter la pata gacho. No, pero imagínate que para la función renal, por ejemplo, algo que está prohibido en pediatría, como por ejemplo dar naproxen con diclofenaco, aspirina con anticoagulante, o sea, entonces cuando lo ves dices, santo Dios, ¿no? Aspirina con enoxaparina. Sí, no, entonces, híjole, man, o sea, es este asunto que de repente a mí sí me gustaría decir, o sea, yo creo que en esta oportunidad que tenemos del Siempre en Covingo, la oportunidad es que sea como un momento en donde nosotros platiquemos entre nosotros para decir, oye, ¿sabes qué? Que, híjole, mano, pues yo me siento mal porque no tengo que darles, ¿no?
pero también es el mismo escenario el sobre tratar, ¿no? Y ponernos un muertito a nuestro favor, ¿no? Rodolfo, Sí, Coco, adelante. hay algo también preocupante. Pues debemos saber que la mayoría de los pacientes, el 80% van a estar bien en su casa con tratamiento sintomático, con besos y abrazos, su caldito de pollo, como dices. Pero el miedo de la gente, está obligando a médicos que también no son honestos a hacer ese tipo de tratamientos. Y la otra parte preocupante es que algo que se había logrado controlar en las farmacias de no dar tratamientos médicos sin receta. Yo he visto que ya están vendiendo las farmacias antibióticos sin receta, o sea, nada más, Ya porque no hay la además... citromicina. O sea, ya se acabó la citromicina. Y le están vendiendo sin receta. Sí, porque además hay varios médicos, porque es que ya no me quiere ver mi doctor porque no quiere ver consulta privada, también el miedo del médico, y lo están indicando por teléfono y van los pacientes a la farmacia y están vendiendo antibióticos sin receta. Entonces es algo preocupante, Sí, todos desolador. tenemos miedo. Sí, Pau Zamora, por favor. Sí, yo estoy también completamente de acuerdo en ese sentido, doctor, y yo creo que usted lo debe ver muy frecuente con las mamás de que tienen tos o el paciente que tiene tos y es algo viral y quieren forzosamente un antibiótico. Si ponemos eso en el escenario de COVID, pues los pacientes, o sea, aunque le digas, vete a descansar y vas a estar bien, necesitan que les receten algo, les indiquemos algo, ¿no? Y sobre todo con todo lo que comentan de la desinformación que hay en las diferentes redes sociales, es lo que también agota medicamentos y agota, o sea, no solo la citromicina, ¿no? El plaquenil, que ya vimos que no tienen, bueno, los artículos que hemos revisado que no les va mejor con esos medicamentos y sin embargo están agotados y los pacientes los siguen utilizando. Y estoy completamente de acuerdo con Caro, que es una cuestión, no sé si decirlo cultural o la necesidad de decir, es que sí está muy mal o bueno, si está enfermo, dele algo porque además no quiero que evolucione, ¿no? O sea, como que tienen la falsa sensación de que dándoles algún medicamento como en la etapa temprana o antes de que se complique, van a mejorar muchísimo. Y no siempre es así. Y también saber qué tanto mejoraron con estos besos, abrazos y remedios. O sea, qué tanto es causalidad, ¿no? Que de todos modos se iban a mejorar con y sin y a pesar del médico o del tratamiento. Marlene, por favor. Sí, pues es que en realidad creo que el asunto está bastante delicado desde el punto de vista de que incluso entre los mismos médicos que han enfermado están tomando como esta recetita de ivermectina, acitromicina, o al menos es lo que yo he visto dentro del chat nacional de médicos, que es como, se contagió tal, inicia ivermectina, o sea, con acitromicina hoy, ¿no? Entonces, hay casos que han sido a lo mejor leves y que probablemente, como lo han mencionado, su evolución iba a ser buena porque fue un caso leve, pero como ivermectina y acitromicina puede atribuir que esa evolución, ¿no? O sea, la asocia tal vez como desde un punto de esperanza de que por eso le fue mejor, ¿no? El problema es ese, que entre los mismos médicos quizá también está como ¿cómo podemos llamarle? Tabú, o no sé cómo decirlo, ¿no? De tómate esto y te va a ir mejor, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista también eso es lo que está afectando de alguna manera, porque todos necesitamos esperanza de tener algún tratamiento que pueda ser efectivo, no sé si sea la palabra correcta o eficaz, pero en realidad creo que radica el problema justo en eso, ¿no? En esa situación también. Entonces, desde ahí también es un punto bastante delicado. Y en efecto, que se está agarrando como receta de cocina y lo empiezan a tomar desde que empiezan con cualquier síntoma y aparte lo están recetando a todo el mundo entre los mismos médicos. Entonces, pues es algo serio. O sea, realmente creo que es algo serio. Y por eso es importante, pues, estas lecturas, ¿no? De estos artículos. Entonces, pues, muchas gracias, Ofo. Muchas gracias, porque yo creo que compartir esto con los otros médicos va a ser muy bueno para que, pues, no se esté dando este tipo de tratamientos así, ¿no? O sea, y concuerdo con todos los compañeros, colegas que están en este foro. Muchas gracias. Ya nomás me queda un minuto. Entonces, yo creo que sí, lo que necesitamos es algo que nos dé esperanza de que algo funcione, ¿no? Eso es muy importante. La esperanza de que algo funcione es quizás
lo que todos estamos buscando, ¿no? Y le estamos rascando. Y también hay otra cosa, que es la libertad de dar o no dar. Yo creo que a mí me enseñaron en mi residencia que yo tenía que basar mis conocimientos en lecturas. ¿Dónde lo leíste? Nos decían cuando pasábamos visita. ¿Dónde lo leíste? Y entonces lo que a veces aparece es que lo leímos en el JAMA o lo leímos en New England, pero no sabemos cómo leerlo. Entonces, he aquí la importancia de saber leer los artículos, porque no necesariamente si está escrito en el JAMA o si está escrito en el New England o donde sea, es verdad. Entonces, hay que aprender a leerlo, porque este artículo con el Hazard Radio que presentaron, nos hubiéramos ido, pero por supuesto, darle ivermectina. Si yo no entendiera cuáles son los sesgos, si yo no aprendiera a desglosarlo, ¿no? Entonces, aquí lo hicimos en 1 hora, pero pues la verdad es porque tenemos harta experiencia, ¿no? Pero entonces, Gracias. lo que quizás tenemos que hacer es que estos ejercicios se repitan en las escuelas, como Vic lo hace con sus residentes. Entonces, vamos a sentarnos porque necesitamos este caldito de pollo, ¿no? Para el corazón, en donde nosotros podamos sentirnos fuertes en decir, no te voy a dar ivermectina, a menos que tengas piojos. Si te doy ivermectina va a ser una dosis muy baja y no te voy a dar ninguna otra cosa más, ¿no? O te voy a dar citromicina, o te voy a dar algo que sienta yo que no te va a hacer tanto daño como naproxen o como aspirina, ¿no? Primum non nocere, ¿no? Entonces, Claro. pero la verdad es que uno se siente muy presionado con el agua hasta el cuello cuando te hablan por teléfono y te dicen, oye, ¿tú qué sabes? ¿No? ¿Qué me tomo? ¿Por qué? Porque estoy desesperado, ¿no? Y tienes que pasarte media hora, justo como lo hicimos para influenza, tienes que pasarte media hora con el paciente explicándole que no se tiene que tomar los medicamentos porque le van a hacer más daño. En otitis media, los antibióticos, en influenza, la madrinola esa de los antivirales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que yo les quería decir. Me encantó esta sesión. Bueno, pues me da mucho gusto que todavía sigan teniendo ganas de tener clase en la noche, ¿no? Gracias por seguirnos, ¿no? Ojo. Entonces, sí. El otro domingo hay que ver el antirreumático ¿Tocilizumab? El tocilizumab, ajá. Me gustaría. Sí. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Está bien, sale. La siguiente semana hablemos tocilizumab. Hagamos el de farma, no sean crueles. Ahí sí puedo aportar cosas. No me voy a sentir tan torpe como con ustedes, todos médicos. Ok, sale. Pues para la siguiente clase, ¿qué les parece si vemos paso y paso el de tocilizumab y vemos un ratito otra vez el de farma para que vean cómo se ha vendido? El mismo que nos pusiste. Los mismos, si quieren los mismos, los dos que vimos, ahondamos al de tocilizumab para que lo lean despacito. Hagan su examen propio. Okay. Ustedes léanlo y ustedes decídanlo entre grupos y deciden, oye, ¿ya vieron cómo está de gacho este artículo? Y ya venimos aquí y entre todos lo vemos. Porque si lo leemos entre todos es más fácil que si te agarran a bote pronto, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Sale. Ok. Gracias. Gracias. Adiós a todos. Buenas noches. Bye. Bye. Gracias.